investigadores, profesionales que hoy van a compartir con nosotros esta propuesta que tiene que ver con la presentación del libro Historia de la Industria en la provincia del Chaco. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En principio quiero agradecer a Mirta por plantearnos la posibilidad de armar este proyecto que realmente resultó más que interesante, y en particular quiero agradecer también poder haber trabajado con estos jóvenes investigadores, con Renzo y Matías, que fue un verdadero gusto. Un poco la idea del libro, bueno, algunas cuestiones preliminares, digamos, era cómo encararlo, digamos, ¿no? Y esto me voy a referir quizás un poquito más hacia el final, pero en realidad no hay historias de industria de las provincias o historias de industrias regionales específicamente. Y entonces había que pensar de algún modo qué enfoque teórico utilizar, qué propuesta metodológica utilizar. Eso se define también en gran medida en relación a las fuentes y a la disponibilidad de fuentes, etcétera. Pero en primer lugar lo que no teníamos ciertamente es un convencimiento de la relevancia del sector industrial. Digo, hay alguna relación que está establecida, y ayer en la mesa de homenaje a Aldo Ferrer de algún modo también se planteó, la relación entre industria y desarrollo, digamos, si bien es compleja y remite a varias discusiones, es una relación positiva. En otras palabras, uno podría decir que los países avanzados en términos generales son países industriales, y por lo tanto también esa idea puede desplazarse o puede ser utilizada para pensar en las regiones y pensar en las provincias, ¿no? Uno podría pensar en qué medida las regiones que se han industrializado, las provincias que se han industrializado, han alcanzado mejores niveles de vida y mejores niveles generales para la población, y aquellas que no tienen un desarrollo industrial importante, no. Aunque hay excepciones, porque hay algunas regiones o algunas provincias que pueden girar en torno a algunas actividades netamente extractivas y tener niveles altos de ingresos, pero lo que la industria genera en términos de relaciones, de acumulación, de entramados, etcétera, generalmente es realmente muy positivo. Digo, insisto, es una relación compleja, pero hay algo de positivo cuando uno mira el desarrollo, de pensar en el grado de industrialización que tiene una región, un país, etcétera. Y esto es así en gran medida porque la industria es portadora de una serie de transformaciones fundamentales que no se reducen, aunque es importante, a las máquinas, al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, ¿sí?, al desarrollo de la tecnología, etcétera. La industria es algo más o bastante más que un conjunto de fábricas, y es finalmente un sistema social que tiene instituciones, que tiene empresas, que tiene actores sociales específicos, que tiene políticas específicas, políticas o diseños institucionales y políticas industriales. Pero la industria además reorganiza todas las relaciones humanas, crea, digamos, recién los actores sociales que están vinculados a la industria y finalmente al desarrollo, los trabajadores, provoca modificaciones en la población, migraciones, etcétera, ¿no? Incluso uno puede identificar, y esto aparece también en esta historia de la industria del Chaco, pueblos enteros, ¿no?, que crecen, que se desarrollan a partir de un emprendimiento fabril, de un emprendimiento industrial o de 2 o 3 emprendimientos del sector manufacturero, ¿no? Entonces, la industrialización está claro que requiere una serie de condiciones sociales, políticas, económicas, yo diría también culturales, y para analizar ese proceso tan complejo, tan dinámico, es necesario también considerar desde el punto de vista analítico una serie de dimensiones. Una dimensión que nosotros de algún modo ensayamos en el trabajo es más general. Digo, el trabajo tiene una perspectiva por sus dimensiones y por su forma de abordaje más general, que tiene que ver con la macro, digamos, que tiene que ver con la estructura, y allí quizás, obviamente, el estudio, el análisis de los censos, etcétera, es muy significativo, pero que remite en definitiva a un contexto macroeconómico más general,
donde tenemos consideraciones de los ciclos económicos, de momentos de expansión, de las fluctuaciones, de escasez de divisas, de desarrollos tecnológicos por fuera del sector industrial, que evidentemente impactan también sobre la dinámica de la industria. Si la industria está en un contexto más general, determinado por otras definiciones. Y también por las políticas, obviamente, macroeconómicas. Esto quizás lo voy a tomar ahora. Digamos, cuando uno analiza la industria, podemos decir que estamos en un nivel más meso, digamos, sectorial. Y allí que miramos, básicamente, bueno, otra vez, los censos, las ramas, la expansión de determinadas actividades, etcétera, y miramos las políticas específicas, las políticas industriales. Lo significativo es que en términos generales se miran las políticas nacionales y ahora tenemos la posibilidad de hacer foco en las políticas provinciales destinadas a desarrollar la industria, a promover el sector. Ahora, esas políticas industriales están en una relación claramente con las políticas macroeconómicas. Es decir, a veces afectan más una devaluación que las políticas específicas o la política que se intenta para fomentar una determinada rama, una determinada actividad o incluso una determinada empresa. Y a este nivel mesoeconómico también habría que considerar una dimensión que podríamos llamar político-social, que tiene que ver con el peso, las características y las demandas de esos actores sociales, en particular, nosotros miramos, de los empresarios. Es decir, cuáles son las demandas de los empresarios en determinados contextos y cómo se relacionan en definitiva con las políticas específicas de la región y finalmente con las políticas nacionales. Finalmente habría una dimensión micro, focalizada en las empresas, en las características de las empresas. Son pequeñas empresas, son medianas, son grandes, son grupos económicos, y cuáles son las estrategias de estas empresas para ganar en competitividad, para competir con otras actividades, etc. Porque finalmente cuando uno mira el sector, muchas veces lo que estamos viendo no es el sector, si bien es el sector, digo, no es el sector per se, sino lo que estamos viendo son las industrias o las principales empresas que actúan en ese sector y que definen buena parte de la producción y la característica finalmente de toda esa rama de la actividad. Entonces esa dimensión también es importante abordarla. Por supuesto, todas estas dimensiones se encuentran entrelazadas, se funden de algún modo en la realidad. Nosotros, en general, lo que se hizo más hincapié es en esta dimensión macro y en esta dimensión meso, pero también aparece en varios de los capítulos análisis más específicos de las empresas. Y lo hacemos en una serie de periodos, y esos periodos responden, o etapas, que nos ayudan, digamos, a organizar la presentación, responden en definitiva a esas características más generales de la evolución macroeconómica, pero que están vinculadas a la dinámica nacional, pero que también remiten a una dinámica más específica o propia de la provincia y de la región, ¿no? Entonces, lo que hacemos es incorporar estas dimensiones de análisis a periodos establecidos en un lapso temporal que recorre desde 1884 a 2015. Yo creo que esto es también un gran mérito, digamos, de la obra. Entonces, en definitiva, como resultado lo que tenemos es una historia de la industria de la provincia del Chaco en el largo plazo, con características generales, pero que permite ver y problematizar algunos aspectos específicos y cubrir un vacío muy significativo desde el punto de vista historiográfico. Es decir, no hay historias de las industrias de las provincias en la Argentina, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar esto con esta riqueza, yo pensaba, digo, bueno, qué interesante será hacer una historia de la industria más general de la Argentina cuando haya libros de historia de la industria de las provincias con estas características, con esta riqueza, con estos aportes, etc. Porque, insisto, en general los trabajos que tenemos o de los que disponemos en la historiografía sobre la industria en la Argentina, con esta lógica o este objetivo más general, digo, están como mirados desde Buenos Aires o desde el espacio nacional, ¿no? Entonces miran las políticas nacionales,
Pero la aplicación de esas políticas nacionales en los espacios regionales, en los espacios provinciales, hay como un mundo allí, ¿no? Hay como mucho ruido. Y me parece que este libro es un gran aporte en ese sentido. Bueno, yo soy el que hablo bien del libro, siempre lo digo porque soy uno de los autores. Y ahora le voy a dejar entonces lugar a Renzo primero, ¿no? A Matías primero, para que cuente un poquito qué es lo que tienen los contenidos de los capítulos, ¿no? Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Para comentar un poco los capítulos que se divide el libro, que son 5. Bueno, en primera instancia analizamos desde 1884, año de la creación del territorio nacional del Chaco, hasta 1930, que nos pareció una fecha importante para hacer un primer recorte de tiempo por, más que nada, la coyuntura económica nacional e internacional de ese entonces. ¿Por qué también este recorte del tiempo que vamos a ver en el Chaco, siempre hablando de lo que es la actividad industrial? 3 sectores bien definidos y que van a ser, a partir de fines del siglo XIX, los más importantes y que van a acompañar esta reciente creación del territorio nacional, el establecimiento de colonias agrícolas, ciudades, etc. En primera instancia, el sector alimenticio, pero acá quiero remarcar la rama del azúcar, va a ser muy importante hacia fines del siglo XIX, especialmente por la instalación del ingenio industrial Las Palmas, a cargo de Ricardo Hardy. Va a ser como el sector azucarero el más importante, el que va a tener prácticamente el 86% de las rentas del territorio, según la memoria de los gobernadores, y cual va a contar con una mano de obra disponible, abundante extensión de tierra, la facilidad de transporte fluvial, ya que se asentaron sobre el río Paraná y el río Paraguay, y va a ser como la primera actividad importante que se va a sumar a la producción de tanino, que va a ser otro de las ramas industriales que analizamos. Bueno, la explotación forestal, muy importante en el norte de Santa Fe y en el este del territorio del Chaco. Esa explotación forestal se ve acompañada por una producción taninera muy importante, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, donde se va a profundizar esta producción, que va a ser otra de las características de la industria durante este periodo. Y también, por último, agregar la producción algodonera, que ustedes saben es muy importante para la provincia. Durante inicio del siglo XX va a ser, más que nada, va a estar destinada a la producción de algodón, el cultivo y la exportación de materias primas. En cuanto a la industrialización de algodón propiamente dicha, esta consistía en el desmote de algodón, por un lado, y la producción de aceites. Van a ser como la actividad más importante durante este periodo, y para hacia fin del primer capítulo, de este periodo de tiempo del primer capítulo, vemos cómo, según el Censo Nacional de 1935, estas 3 actividades que mencioné, la alimenticia, la textil y la producción química, sobre todo de tanino, van a ser, como se ve en el gráfico, van a contar con el 87% de la producción total industrial de la provincia y el 70% del empleo industrial registrado, lo cual nos da la pauta del gran impacto que tenía para el sector industrial estas 3 actividades que quedan configuradas como las principales del Chaco hasta prácticamente nuestros días. El segundo capítulo, que va desde 1930 hasta 1955, año del tercer golpe militar, la caída del peronismo. También acá en lo que queremos ver es cómo el proceso de ICI iniciado en Argentina impacta en el Chaco. ¿Por qué impacta? ¿De qué manera? Más que nada porque a nivel nacional, durante este periodo de tiempo, la industria textil va a ser muy importante, por lo cual la producción de algodón va a crecer de gran manera en el Chaco. ¿Cómo se ha reflejado esto? En la inmigración y el crecimiento de la población de nuestro territorio, sobre todo la ocupación del oeste del Chaco, el boom, como podríamos decir, tanto de la producción algodonera, en la cual era destinada hacia
hacia estos centros industriales ubicados en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Capital Federal. Tenemos la expansión de la fábrica de aceite, como utilizando, ¿no?, aprovechando esta semilla de algodón que se producía en el territorio. También tenemos unos intentos de industrialización local, ya que aquí únicamente lo que se hacía era el desmote de algodón, pero no se producían manufacturas propiamente dichas. Existieron 2 tejedurías e hilanderías durante este periodo de tiempo, que fueron intentos de poder producirlo aquí. Uno es capaz el más recordado, que va a ser la Fábrica Nacional de Envases Textiles, la FANDET, que estaba instalada en Barranqueras y que surgió como producto de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la imposibilidad de importar yute para fabricar envases textiles. Se pensó desde el Estado Nacional la posibilidad de fabricarlos aquí en Chaco con algodón chaqueño, por lo cual nació como una sociedad de capital mixto en primera instancia y luego fue estatizada, pero fue el primer intento de industrialización local que, bueno, más adelante fue privatizada y adquirida por la Unión de Cooperativas Algodoneras. Y otro intento también fue la hilandería Chacotex, que si bien inició sus actividades en 1953, persistió un poco más hasta la década del 90. Pero ¿por qué mencionarla a estos dos establecimientos en particular? Porque fueron los primeros intentos de poder industrializar localmente el algodón y no únicamente producirlo y enviarlo hacia Buenos Aires. También, por otro lado, importante, ¿no?, durante este periodo de tiempo se inicia o lo que se podría decir como un intento de instalar la hidrometalurgia aquí en el Chaco con la instalación de la fábrica estadounidense, de la compañía estadounidense National Lead Company en Puerto Vilelas, la cual tenía como objetivo producir plata y plomo, el cual la materia prima se traía desde Jujuy, el sur de Bolivia, aprovechando las instalaciones del ferrocarril que iba desde la ciudad de Metán en Salta hacia Barranqueras y también la Chitense al río Paraná como transporte fluvial. El hecho de poder producir este producto aquí en el Chaco, que inició en la década del 40 y continuó hasta casi fin del siglo XX. Como ven, aquí también se ve la profundización que va a tener esta estructura industrial que planteamos en el capítulo anterior de sector alimenticio, sector textil y la producción química. Vemos que continúa esa tendencia, concentrando el 81% de la producción, el 50% del empleo y el valor agregado, que es lo más importante de la industria, hacia mediados del siglo XX, prácticamente las mismas actividades industriales. En el capítulo 3, que vemos va desde el 55 hasta el 76, utilizamos la última dictadura nacional como un recorte de tiempo, se produce una reconversión en la estructura económica chaqueña, como dice en la presentación, el decrecimiento del PDG y una crisis del sector industrial, no solo del sector industrial, sino también del sector primario. La economía chaqueña va a pasar por un proceso de reconstrucción, reprimarización, por eso vemos que hay estancamiento en el sector industrial, ya sea en este sector textil, el cual se tradujo en cierre de desmotadoras, por ejemplo, cierre de fábricas de aceite, y en la industria taninera también se ve una decaída, ya que el producto, el tanino no va a ser tan utilizado para el curtido de cueros como así la mimosa, una nueva materia prima que se producía en Sudáfrica y de la cual paradójicamente una empresa, la forestal, la más importante del sector, controlaba también esa producción, así que por lo cual inclinó su producción hacia África y no tanto aquí hacia nuestro territorio. Lo que sí podemos mencionar ya durante la etapa en que el territorio deja de ser territorio del Chaco para ser ya provincia del Chaco, tenemos por un lado la creación del Banco del Chaco y las primeras leyes de promoción industrial, algo muy importante para otorgar créditos, por un lado, y las leyes de promoción para la provincia, si bien la cual durante estos años y en un marco de una economía nacional influenciada por las ideas del desarrollismo, el Chaco no recibió muchas leyes de apoyo, sino que más bien hacia fines de la década, hacia fines del periodo, como vemos aquí, va a ser beneficiario de estas leyes para poder instalar nuevas industrias que se van a ver reflejadas posteriormente. Pero si tenemos en cuenta el gráfico, vemos cómo el Chaco no recibió tantas, podríamos decir que las provincias del NEA en general no recibieron, son únicamente Misiones que
donde se fomentó la producción de papel, pero sí ya durante la década del 70 esta tendencia cambia y se van a producir en la aparición de nuevos establecimientos industriales en la provincia. Y antes de terminar, para darte a vos, Renzo, hablar de la aparición de una nueva actividad industrial dentro del sector alimenticio, que va a ser el sector frigorífico y sus derivados, tal así como la fábrica Lecherita y fábrica Retagra, dos intentos de poder de industrialización de leche, cremerías, embutidos, chacinados, etcétera, muy importantes para la región, lo cual muestra el intento de reconvertir, de poder buscar nuevas alternativas del sector industrial en el Chaco durante las décadas del 60 y del 70. Renzo. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy brevemente, el capítulo 4, último auge y posterior desindustrialización de la industria chaqueña, aproximadamente entre 1976 y 2002. Bueno, este periodo tiene claramente dos etapas muy diferentes en su interior. Una primera etapa de clara reindustrialización desde inicio de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980 con apertura de establecimientos, creación de empleo en el sector y también crecimiento de las inversiones hacia el sector. Y por otro lado, una segunda etapa de desindustrialización hacia fines de los 80 y sobre todo durante la década de 1990, con cierre de establecimiento, crecen los niveles de desocupación en el sector y también el sector manufacturero tiende a decrecer su participación dentro del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Bueno, comentar muy brevemente, en el libro se tratan muchos más aspectos de la promoción industrial, pero es clave sobre todo para la primera etapa de reindustrialización, sobre todo porque hay un auge de inversiones tanto en Chaco como en las provincias del norte de Argentina. Dos son las leyes principales que se sancionan en este periodo, la 20560 durante el tercer peronismo y la 21608 durante la última dictadura militar. Lo que sí hay que aclarar, dos leyes de promoción industrial con lógicas muy diferentes, con fines también muy diferentes y pensadas e implementadas en contextos macroeconómicos también muy diferentes. En el primer caso, con un rol del Estado bastante importante y con mucha apuesta al sector industrial, sobre todo a partir de la crisis de las economías regionales que, como había detallado Matías en el tercer capítulo, durante la segunda fase de industrialización por sustitución de exportaciones, el grueso de las inversiones y las ramas que se promovieron tuvieron como foco ciudades situadas en los polos industriales de las principales ciudades argentinas, Rosario, Córdoba, Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es así que, bueno, sumado a las crisis de los cultivos regionales, hubo un importante proceso de migración y de éxodos de ciudades periféricas, de provincias periféricas, perdón, hacia esas zonas, a esos polos industriales. Entonces, bueno, una apuesta fuerte del gobierno central por volver a reactivar las industrias de las economías regionales, sobre todo con promociones sectoriales, intentando agregar valor agregado a las materias primas y a los recursos naturales de estas provincias del norte. Bueno, como le decía, rol fuerte del Estado, con avales para toma de créditos en el exterior de las empresas a promover, exenciones tributarias, facilidad para importar bienes de capitales que no se producían en el país, participación del Estado en el capital de las empresas, entre otras cuestiones que traccionan positivamente en el sector, sobre todo hacia la provincia del Chaco. Y bueno, y ya la segunda ley, como le decía, con una lógica muy diferente, ya con un discurso a nivel nacional que habla de que las industrias tienen que ganar en eficiencia, tienen que dejar de percibir subsidios, entre otras cuestiones,
y con unas políticas macroeconómicas que impactan muy negativamente en el sector, sobre todo a partir del atraso cambiario que se va generando a lo largo de estos años, políticas salariales regresivas, apertura de importaciones, reducción de derechos arancelarios para importar, bastante brusca. Y por último, me está faltando algo, sí, tasas de interés bastante elevadas que bueno, se incentivaron el crédito hacia el sector y también incrementaron la morosidad de las empresas promovidas. Muy rápido también otra cuestión que impactó en Chaco en un sentido negativo fueron unas leyes de reparación histórica que se sancionan durante la última dictadura, sobre todo regímenes de promoción industriales destinados a 4 provincias, 2 de Cuyo y 2 del NEA, que se suman al régimen especial que tenía Tierra del Fuego y que bueno, promueven, incentivan la fragmentación de las empresas industriales que estaban en Argentina y la traslación hacia esas jurisdicciones, sobre todo a partir de la eliminación del IVA, por ejemplo, en esas jurisdicciones, y promueven las famosas industrias de ensamble, sobre todo en Tierra del Fuego, sobre todo a partir de una quita muy brusca de los derechos para importar bienes de capital y la protección del bien terminado. Sobre todo, bueno, la electrónica en Tierra del Fuego es un claro ejemplo, y mirar la balanza comercial también de Tierra del Fuego durante estos periodos que se tiende a ser negativa. Esto es muy rápido, mostrarles un resultado. Esto es un trabajo de CEPAL del 88, de Simillo, Gutman y Jogel, y es la estructura industrial de Chaco hacia 1984, 10 años después de que comienzan estas inversiones importantes en el sector. Y como vemos, a pesar de que hubieron importantes inversiones en varias ramas industriales, lo que vemos es una concentración industrial que sigue vigente en la provincia, sobre todo 3 sectores, la fabricación de 3 productos, explican el 55% del valor agregado. Bueno, prefabricación de fibra de algodón, curtientes y landerías que reemplazan ahora las fábricas de aceite de algodón. Sobre todo, bueno, hay apertura de nuevas hilanderías durante este periodo. El sector textil fue, con la mitad de las inversiones, uno de los más importantes que recibió fruto de la promoción industrial. Y como les decía, en los 90, bueno, es un contexto bastante negativo para la provincia, no solo por un creciente endeudamiento en las finanzas públicas, sino que además la provincia pierde su banca pública, que se privatiza el Banco del Chaco, además de que aumenta mucho la dependencia de la provincia de los recursos coparticipables. Datos de BESIL, de BESIL 2001, hablan de que cada 100 pesos que se gastaban en la provincia solamente se recaudaban 15. Bueno, si bien, como le dije, un periodo negativo, como ustedes ven, hacia mediados de la década del 90, como ven en el gráfico del Producto Bruto Geográfico, hay una pendiente positiva que sobre todo se explica por un auge de las exportaciones algodoneras y la fabricación de fibra acá en la provincia con destino a Brasil. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, tengo apuro. Bueno, esto termina en un contexto de crisis, sobre todo a partir de una política de sustitución de fibra de Brasil, una reestructuración que tiene el agro en los 90 muy fuerte, que bueno, vincula los precios del algodón a los precios internacionales muy fluctuantes, y un endeudamiento también muy elevado de tanto de pequeños y medianos productores como de cooperativas que se endeudan para renovar el parque desmotador. Bueno, sumado a malas plagas y bueno, caídas de precios, hay una crisis muy importante que es el contexto en el que el algodón deja de ser, tiene una de las peores campañas en la provincia y la soja ingresa fuerte y bueno, ahí continúa su expansión hasta niveles muy altos en los 2000. Y bueno, brevemente el capítulo 5, la industria chaqueña en el siglo XXI. Bueno, hay una clara recuperación industrial en la provincia. Sobre todo hay una creación de empleo
importante hasta 2010. A partir de ahí hay un estancamiento y también hay, a partir de 2010 también hay un estancamiento en la creación también de empresas industriales, tanto el empleo como las industrias respecto a las demás actividades en porcentajes relativos se mantienen constantes, incluso presenta algunos retrocesos. Como vemos en este gráfico, lo que es la evolución del empleo formal por ramas industriales siguió básicamente concentrada en cuatro ramas: alimentos, productos textiles y industria maderera y productos químicos explicaban casi el 80% del total. Incluso acá, bueno, es posible, es más que seguro que la industria maderera haya creado más empleo, pero bueno, no queda a la vista porque tiene altos niveles de informalidad, esto es solo empleo formal. Rápidamente, las medidas activas tienen que ver con esta recuperación industrial, tanto de gobiernos provinciales, de los dos signos diferentes que se suceden, como nacionales para reactivar el sector, programas de empleo, PIL 2020, en específico hacia el sector industrial, programas de entrenamiento para el trabajo, lo que son la creación de parques industriales, muy asociado a la última ley de promoción industrial que se sanciona a fines de los 90 en la provincia. De nuevo, con incentivos tanto tributarios como descuentos en tarifas eléctricas y de agua para las empresas instaladas en los parques. El parque más destacado que se promueve en la provincia es el de Tirol, que pasa de unas 3 empresas aproximadamente a inicio de los 2000 a unas 32 hacia 2015. Y bueno, también la reactivación del crédito, sobre todo FODEI y FODIX desde 2011, e incluso el Banco del Chaco también con créditos a tasa subsidiada. La expansión, si bien varias ramas son fruto de políticas activas en cuanto a la industria, nosotros, bueno, acá brevemente la textil, no solo porque el Estado interviene mucho en la rama textil, sino porque interviene en toda la cadena algodonera, tanto en la parte primaria como incluso hasta en el sector terciario, como un modo de volver a reactivar el sector que, bueno, se había decaído mucho a fines de los 90. Y bueno, la instalación de hilanderías y tejedurías, que en esta etapa también es importante, Santana y TN Platex en el Parque de Puerto Tirel, y el grupo Cardón Pampero con una fábrica de hilados en Fontana. Y bueno, eso es una breve síntesis de lo que trata el libro. Y bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me toca criticar, comentar. Primero quería hacer un comentario halagador de Marcelo, que bueno, es mi amigo, pero no importa, lo voy a hacer. Esto no que quedó claro en la exposición de Renzo y de Matías, que es el rol que él tiene como formador de investigadores jóvenes, que no es solo acá, sino en varios otros lugares, que la verdad que es digno de destacar, porque no es muy común. Yo quería hacer el comentario al libro en un doble registro. Uno, más de destacar las cosas que me gustaron, y otra de alguna propuesta para la discusión, coincidiendo con esto que planteó Marcelo, de que sería sumamente interesante hacer historias industriales provinciales por varios lugares, porque me parece que es un aporte importante. Respecto del enfoque, algo dijo Marcelo y los chicos también. Hay dos cosas que yo creo que no son menores y que están, la verdad, muy bien logradas en el trabajo. El primero es esta mirada de las tres dimensiones que planteó Marcelo, de la macro, la meso y la micro. Me parece que eso está sumamente logrado. Muchas veces en los trabajos de dinámica industrial o de estudios económicos, por ahí de algún sector en particular, como que nos quedamos en la macro, nos quedamos en la meso o nos focalizamos en la micro. Y acá me parece que hay un intento muy logrado de articular tres dimensiones que
es fácil decirlo, pero en términos del análisis es difícil de integrarlas y me parece que está logrado. Y el otro tema es cómo ellos logran, otra cosa que a veces es capítulo 1 contexto nacional, capítulo 2 contexto provincial y nadie ve la relación entre las dos cosas. Ellos creo que lograron muy bien integrar el análisis de la dinámica provincial a los derroteros nacionales y a los cambiantes etapas del modelo de acumulación más general. Y muestran algo que a mí por lo menos me sorprendió, la rica historia industrial de la provincia. Me parece en ese sentido, yo pensé que el libro iba a ser mucho más corto en términos de cantidad de páginas y no lo es, y está bien que así sea porque realmente la historia industrial de la provincia o de lo que después fue la provincia es riquísimo. Y la etapa que más me pareció interesante a mí es la primera, la del llamado modelo agroexportador, porque muestra, como en otras provincias, me acordaba los viejos trabajos de Ortiz o de Dorfman sobre casos, por ejemplo, de la industria tucumana, la rica historia industrial que había cuando el país caminaba por un sendero no industrial y más bien de crítica fuerte a la cuestión industrial. Así que esa integración con los escenarios nacionales y esta paradoja de provincias que uno las tiene como rezagadas industrialmente, pero que en el origen tenían una dotación industrial, dada la situación nacional, bastante interesante. Y después quería reflexionar o aportar algo sobre dos cuestiones del enfoque. Esto que planteaba Marcelo y Renzo y Matías también de la integración de la macro, lo meso y lo micro, yo le agregaría algo más, que es la cuestión, a falta de un mejor nombre, yo le voy a poner el círculo vicioso, que no es solo del Chaco, sino que me parece que engloba buena parte de las estructuras productivas de nuestras industrias. Cuando uno ve los números del Chaco, ve una cosa rarísima, en principio, que es que tiene una desocupación de casi pleno empleo y una de las pobrezas, de los niveles de pobreza, superando el 40%, más altos de los que hay a nivel nacional, a nivel de las provincias. Por lo tanto, lo que hay es una economía que genera empleo, pero con un empleo de pobreza, en el sentido de hay un tema crítico que tiene que ver con los niveles de ingresos. A mí me parece que ahí está la cuestión que sería interesante empezar a problematizar y que tiene que ver con cosas que hablamos ayer en el homenaje a Ferrer, que es la relación entre distribución del ingreso y estructura productiva. Por lo menos como yo lo veo, una situación de una estructura productiva que genera poco empleo, el poco empleo que genera se derrama más o se tira más hacia actividades de mucha informalidad, de baja productividad, con un rol muy importante del sector público, pero que muchas veces los sectores públicos ofician como una suerte de desempleo encubierto, trabajos de baja productividad. Por lo tanto, el nivel de ingreso y la posibilidad de recomponer salario y de mejorar la distribución del ingreso está estructuralmente muy acotado por la propia fisonomía de la estructura productiva. Y eso condiciona la posibilidad de la economía de diversificar y ampliar su capacidad industrial. ¿Por qué? Porque en definitiva, bajos salarios, un bajo nivel de ingreso, por lo tanto es un nivel de demanda bastante chato que conspira contra la posibilidad, por supuesto con políticas activas desde el punto de vista del fomento productivo, de diversificar y amplificar la estructura productiva. Con lo cual las provincias, en este caso el Chaco, queda atrapada en esta trampa, que es estructuras productivas que generan poco empleo, ese empleo o el poco empleo que se genera termina saliendo hacia actividades de bajísima productividad y nivel de ingreso, y esto es lo que está detrás, me parece, de esta paradoja que a veces en los números queda escondido de una provincia con pleno empleo, porque las tasas de desocupación, por lo menos de Resistencia, es muy baja, realmente muy baja, y tasas de pobreza realmente muy altas. Entonces esto, ¿no?, de articular un poco en el análisis de los perfiles productivos cómo la distribución del ingreso regresiva o aplanada desde el punto de vista de la evolución del ingreso es consecuencia y causa de una determinada estructura productiva. Me parece ahí, en definitiva, la pregunta del desarrollo, la discusión del desarrollo, que me parece que sería interesante seguirla en algún futuro trabajo, tiene que ver con cómo romper justamente ese círculo
ese círculo vicioso del rezago industrial, pero también de esto otro, ¿no? De pleno empleo con empleo de pobreza, que me parece que es un elemento de este tipo de estructuras productivas que es interesante de problematizar. Y el segundo tema, que es más de la última etapa en esta idea, ¿no? De la reprimarización, con el legado de esa etapa del capítulo de la dictadura y los 90, en términos de retroceso industrial fuerte, desindustrialización y reconversión regresiva. La reprimarización, el avance fortísimo que ha tenido la soja en la provincia del Chaco. Ayer se presentó un trabajo en una mesa que yo estuve participando, demostraba todo lo que implica la sojización en términos de, por supuesto, corrimiento de la frontera agropecuaria, de ir tirando el sector ganadero para arriba, digamos, las vacas van siendo empujadas por la soja, pero también en términos de desmonte. En este caso, la ponencia trabajaba la problemática del desmonte en el impenetrable, que realmente es notable. Pero también la reprimarización nos pone en un problema que yo creo que es lo que un poco también surgió en la charla de esta mañana de Mariana Heredia, de las élites económicas o de los sectores dominantes o, como ella llama, las clases altas, que es el siguiente problema. Esa reconversión productiva, esa reestructuración productivo-industrial, la está moviendo, la está llevando adelante, con el aval de las políticas nacionales y políticas provinciales, actores no chaqueños, sea porque son santafesinos, sea porque son santiagueños o sea porque son brasileros, no importa eso. Lo que quiere decir es que una parte importante de la producción, que obviamente tiene que ver con un negocio exportador poco vinculado con el desarrollo industrial de la provincia, pero lo que quiere decir es que una parte central de la renta que genera la explotación y producción sojera en la provincia del Chaco se va. Por lo tanto, eso agrava el problema que mencionaba antes, desde mi perspectiva, del círculo vicioso, en la medida en que no solo hay empleo mal remunerado por estos problemas estructurales de la estructura productiva de la provincia, sino que la propia provincia genera en una actividad una renta extraordinaria que buena parte de eso se va a otra provincia, se va al exterior. Entonces lo que queda es una cuestión que no es menor, que es problematizar qué quiere decir tener una clase dominante o actores económicamente predominantes con estas lógicas de acumulación que están poco ancladas en el territorio y que en definitiva me parece que agravan este círculo vicioso del que veníamos charlando. Y ahí no queda otra que la subvención. Esto que mencionó Renzo en el caso de las industrias textiles, sobre todo en el último capítulo, es muy notable. Pero se acabó la subvención y la fábrica tiene ruedita, se va. Entonces ahí hay un tema de también repensar un poco los esquemas de fomento, porque son esquemas de fomento que pueden generar empleo, y eso creo que nadie lo discute, pero en la medida que se vinculan con actores no locales, con actores no del territorio, por decirlo de alguna manera, el fomento estatal, que implica mucho sacrificio fiscal, mucha erogación a través de fomentos de distinto tipo, se termina yendo, no es que se reinvierte y permite amplificar y diversificar la estructura productiva. Entonces esta idea, ¿no?, que me parece que sería interesante por ahí, si se va a seguir continuando con esta línea en la línea de trabajo, mismo en la escuela, de empezar a problematizar este círculo vicioso, ¿no?, que tiene que ver con estructuras productivas que generan a través del conjunto de la economía un tipo particular de empleo. Ese tipo particular de empleo condiciona notablemente la capacidad de la economía de perforar la pobreza, mejorar la distribución, pero a la vez eso condiciona la posibilidad de la economía de redefinir su estructura productiva. Y amplificado el problema que mencionaba por esta cuestión, que los pocos renglones productivos que se van consolidando a la par de todo lo que generan en términos medioambientales, de deforestación y demás. ¿Esto qué quiere decir? Que los actores dominantes de estos territorios no sean sectores chaqueños. Y esto me parece que es un tema, no por el hecho de que sean chaqueños sería bueno desde el punto de vista del desarrollo productivo, eso puede que sí o puede que no, pero sí en la medida en que una parte central de esa renta se va. Por lo tanto,
son recursos que se le restan a la economía para redefinir la estructura productiva. Bueno, ese era el comentario que yo quería hacer y volver a enfatizar esto, ¿no? De rescatar mucho el marco analítico que tiene el trabajo. No es solamente que hicieron un esfuerzo muy grande por conseguir fuentes, trabajar consensos industriales para años 20, 30, 40 es complicado a nivel de los registros nacionales, ni hablar a nivel de bajar a este tipo digamos, de referencias más de nivel provincial. Pero lo otro, esto que me parece que Marcelo lo trató de plantear y en el libro queda clarísimo, de cómo lograron articular esas tres dimensiones, que no es fácil de articular y que muchas veces quedan como compartimentos estancos, ¿no? La cosa más macro, entendiendo por macro problemas de estructura, pero también la relación o la dinámica nacional y de cómo la provincia va contestando a esa dinámica nacional. Las problemáticas meso, los sectores de actividad que quedan súper bien reflejados a nivel de los distintos periodos y los actores, que me parece el último elemento que está muy logrado. Bueno, con esto quiero decir, el libro hay que leerlo, es interesantísimo y además de leerlo me parece que hay que ponerlo en la discusión de lo que se viene o de las alternativas que enfrenta una economía que tiene poco desempleo pero muchísima pobreza, por lo tanto tiene un problema muy serio en términos de consolidar un planteo productivo vinculado a una matriz distributiva mucho menos regresiva, mucho más progresiva. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta, algo del libro antes de cerrar o cerramos aquí? Acá me acompaña Andrés Irigoyen, que es el presidente de la Unión Industrial Chaqueña, lo que muestra la vocación de la institución y en particular de quien la preside en este momento, de la articulación virtuosa entre las políticas públicas, el Estado y la industria. Por lo menos un intento de buscar un sendero, conociendo la historia, identificando avances y retrocesos. Además, agradecerle la colaboración que ha hecho siempre Andrés y la institución a los distintos trabajos de acercamiento a los procesos de transformación, a la innovación en el Chaco. Creo que es una cuestión destacable porque es justamente lo que muestra el espíritu de la escuela, o sea, lo que se busca, ¿no? Ese intenso enraizamiento en el territorio, en lo real, y la participación de los diversos actores que tenemos la responsabilidad de encontrar caminos más apropiados para el desarrollo en el Chaco. Así que solamente ese comentario, decirles que los libros van a tener una distribución gratuita, como tienen todas las cosas que se hacen en la escuela, y que tenemos que sí pensar entre todos cómo continuamos. Por supuesto, le queda así públicamente, que seamos los de siempre, el desafío a Martín. La idea es muy interesante y me parece que vos la podés conducir, así que no me mires con esa cara. Ya está, ahora vamos a ponernos en marcha a las cosas de alguna manera. Así que eso es todo, nada más el comentario que quería hacer. Y agradecerles a todos los que contribuyeron a hacer esto, particularmente a Matías, a Renzo y a Marcelo. Y por otra parte mostrar digamos, el orgullo de alguna forma que jóvenes profesionales que están iniciando su actividad hayan trabajado de una manera tan intensa, tan comprometida, con una guía insuperable, como ha dicho Martín, de Marcelo, y destacar esa vocación de Marcelo de conformar, de ser un verdadero maestro, ¿no? De conformar equipos, algo que nos hace mucha falta para ir reproduciendo, la buena reproducción social, digamos, en todo caso. Así que muchas gracias a todos ustedes.